Estamos en camino a documentar una casa, la cual anteriormente le perteneció a una bruja, y la cual cuentan los habitantes cercanos al lugar, que esta bruja se robaba a algunos niños de un pueblo cercano para realizar distintos rituales, y en el momento que se dieron cuenta, simplemente decidieron encerrarla dentro de su casa bajo llave, completamente selladas puertas y ventanas, para que simplemente muriera dentro de ella. Es por eso que el día de hoy acudimos a este lugar, en busca de documentar algo extraño, o en busca de captar alguna extraña presencia. Iniciaríamos aquella investigación justamente en el patio de la casa, en donde nos encontramos con un pozo el cual, según los habitantes del lugar, fueron encontrados algunos restos, y todavía se siguen escuchando aquellos lamentos de aquellos niños. Pero avanzaríamos un poco más adelante, ya que nos habían contado que justamente en el patio del lugar, por la parte trasera de la casa, se encontraba un sótano el cual fue tapado ya hace algunos años y nunca más fue abierto, y que justamente dentro de este sótano encontraron algunos niños que esta bruja tenía capturados para hacer algunos rituales. Desde ese momento nunca más fue abierto aquel sótano, ya que se encontraba completamente acordonado el lugar cuando sucedió aquella tragedia. Hoy en día nunca más fue abierto y se encuentra completamente sellado. Me llama la atención de que simplemente la gente no ha intentado abrirlo y que el lugar conserva aquella tragedia que sucedió aquel día. Nos vamos a remontar aproximadamente al año 1995, en donde cuenta la leyenda que en esta antigua casa habitaba una bruja, y los habitantes de un pueblo cercano se quejaban de que los niños simplemente estaban desapareciendo y que esta bruja los utilizaba para hacer distintos rituales satánicos. Tanto fue así que decidieron hacer justicia bajo su propia cuenta, encadenándola dentro de esta casa y simplemente prendiéndole fuego para que simplemente no pudiera salir. Y es por eso que la historia lugar se puede observar que el techo está completamente quemado, y es que años después, algunos vagabundos decidieron habitar este lugar. Sin embargo, cada vagabundo que pisaba esta casa moría aproximadamente 5 años después. Justamente en el baño de la casa, nos encontramos con estas extrañas cadenas, las cuales se presume que fueron exactamente aquellas cadenas que utilizaron los habitantes del pueblo para atar a aquella bruja y que no pudiera salir, las cuales simplemente se estuvieron moviendo durante todo el recorrido, como si algo estuviera ahí. Más adelante también nos encontramos con algunos extraños símbolos, y básicamente había ropa vieja por toda la casa. Y más adelante nos encontramos también con algunos peluches también, los cuales estaban por toda la casa, y en la pared algo escrito que decía 7 poderes mi niña. Hoy en día, en la actualidad, la casa simplemente no se ha podido habitar, ya que cuenta la leyenda que toda persona que intenta habitarla simplemente morirá. Atención, la siguiente investigación se realiza con todo respeto, todo lo presentado es completamente real y verídico. Bienvenidos una vez más a la siguiente investigación, en una casa denominada la Casa de las Brujas, y para ello es necesario remontarnos al año 1880, que es cuando fue completamente abandonada esta casa. Según varios habitantes del lugar, se cuenta que anteriormente habitaban en este lugar 3 brujas, las cuales realizaban todo tipo de rituales satánicos, así como también realizaron algunos sacrificios. Todo estaría a punto de cambiar. Desde el primer momento que ingresamos en esta casa, vivimos algunas manifestaciones paranormales. Hola. Sin duda alguna, aquello que habita esta casa se encontraba bastante molesto con nosotros al estar visitando este lugar. En este punto empezamos a escuchar unos llantos que provenían del fondo de la casa. Es para allá, para atrás.
Todo pareciera indicar que aquel extraño llanto nos estaba dirigiendo especialmente a este pozo bastante antiguo, en el cual al momento de ingresar a mi celular pude incrementar un poco más el audio y logré captar esto. Atención, este video se realiza con el máximo respeto posible. Sumérgete en la historia para una mejor experiencia. Para la siguiente historia, es necesario remontarnos aproximadamente al año 1980, ya que en esta ocasión vamos a explorar la casa antigua de una anciana, la cual vivía completamente sola en este lugar, ya que decidió simplemente no tener ningún tipo de descendencia, muriendo justamente dentro del lugar. Y es que se cuenta también que esta mujer realizaba algunos rituales de magia negra, y aunque la casa parezca muy pequeña, déjame decirte que es prácticamente todo lo contrario. Bueno. Después de aproximadamente unos 5 minutos que estuvimos alrededor de la casa, logramos encontrar este sótano, sin saber que me llevaría una gran sorpresa, ya que justamente dentro de una habitación había una mecedora, la cual se estaba meciendo completamente sola, y nos dejó impactados. Podría ser el espíritu de aquella mujer que sigue en este lugar. ¿Ustedes qué opinan? No les voy a mentir, a diferencia de la parte de arriba de la casa, esta parte de abajo era mucho más oscura. Inmediatamente la vibra empezó a cambiar después de que la descubrimos. Justamente en el suelo nos encontramos con una bolsa negra, la cual contenía algunas prendas de ropa. Vamos a sacarla, a ver si encontramos algo. Pura ropa de mujer. Sí. Y está mojada. ¿Está mojada? Sí. Esta ropa es nueva. O por lo menos ha estado mucho tiempo cuidada. Abandonada desde el año 1980, la historia de este lugar todavía sigue vigente. Ya me encuentro justo enfrente de esta casa y tiene una historia bastante particular. Resulta que esta casa y las casas que están justo al lado de ella fueron abandonadas anteriormente porque se decía que en este lugar habitaba una extraña criatura la cual volaba y atormentaba a las personas que vivían en este pueblo. Voy a entrar por primera vez a esta casa. Muchas personas que han entrado dicen que la vibra se siente muy diferente al momento de entrar. Y por lo que sucedió, pues obviamente la casa ya nunca más fue habitada. La mayoría de las personas que han intentado vivir en esta casa, ninguna de ellas aguanta vivir aquí. La casa ya tiene abandonada pues bastantes años. Por aquí hay algunos dibujos que obviamente voy a censurar porque hay algunas cosas que no pueden ver. Y fíjense, lo más extraño es que la mayoría de avistamientos de esta extraña criatura es en este árbol de aquí, el cual como pueden ver pues está bastante grande. Qué extraño que al momento de entrar a esta habitación, con lo único que te encuentras es una silla en medio de toda la habitación. No hay mucho que ver dentro de la casa. Esto de aquí es el baño. Por aquí pues hay algunas cosas. Inclusive también hay algunas veladoras. Obviamente el lugar es utilizado también para hacer pues distintos rituales. La última familia que vivió exactamente en este lugar se decía que tapaba todas las ventanas porque simplemente no quería ver lo que sucedía afuera, que decían que esta extraña criatura o este extraño ser aparecía únicamente en las noches. Hay como un papel metido aquí entre un agujero de la pared, pero es como un papel bastante antiguo. Ya logré sacarlo, es como un papel el cual ya es bastante antiguo y hay un pequeño agujero aquí